En este caso, voy a presentarles a la doctora Esperanza Isabel Martínez Granados. Ella nos va a hacer el favor de darnos el tema, la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la evaluación de riesgo laboral y sus repercusiones. Eh, Ella de profesión es médica cirujana por la UNAM, tiene la especialidad en medicina legal, tiene diplomados en psicología forense, en seguridad industrial y en ergonomía. Es tanatóloga, es perito médico en criminalística, además, por si alguien necesita, espero que no. Es profesora en cursos de capacitación en materia de seguridad industrial con 27 años de experiencia en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y está certificada por la SEP en el Sistema Nacional de Competencias Conocer con las normas ECO 237 y 301, que es la que permite impartir cursos y formación de capital humano presencial y grupal. Les dejo con la doctora Esperanza. Por favor, les pido un aplauso. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes. Para mí es un honor que me hayan invitado a ser parte de conferencias y sobre todo el poder compartir el conocimiento de lo que habla la norma 035. Mucha gente desconoce de la norma 035 y desconoce de qué tipo de situaciones es la que nos lleva a cada uno de nosotros que estamos o que somos trabajadores en algún lugar, no sabemos por qué, no estamos informados. Entonces, el día de hoy es un tema bastante amplio, traté de reducirlo lo más que pueda. Lo más importante es que ustedes quizás se lleven dudas, pero también empiecen a buscar las respuestas a esas dudas, porque esto les va a ayudar a cambiar su vida enorme. Muchas gracias. Bueno, pues hablar de factores de riesgo psicosocial es hablar de alguna manera de cómo vamos a identificar y de qué manera los vamos a identificar. Bueno, pues como les decía, existe la norma 035 que fue estipulada por la Secretaría del Trabajo y fue programada por algunos antecedentes de importancia, ¿sí? Los antecedentes fueron buscar primero que nada cuál es el objetivo principal de esta norma y cómo se fue dando. Esta norma nació, surgió en un proyecto en el 2016 y se llevó prácticamente 2 años para ir manejando ese proyecto, saber qué se tenía que hacer, por qué se tenía que hacer, a base de muchas circunstancias que se fueron evaluando, no nada más en las empresas, porque si todos debemos de conocer la norma 035, como todas las normas de la Secretaría del Trabajo, son aplicables en todo. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros trabajamos en oficina pública? Pensamos que no estamos aplicados a esa cantidad de normas que existen por parte de la Secretaría del Trabajo. Y la Secretaría del Trabajo en su normatividad dice que todas las normas aplicables están en todas las partes de la República, desde un empleado hasta más de 1000 colonos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los lugares públicos, secretarías de Estado, no tenemos conocimiento de que nos hagan esas tipo de evaluaciones, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes sabía que podían aplicarse las normas en las secretarías? ¿No? Bueno, pues sí es importante que nosotros me voy a bajar para poder estar cerca de ustedes. Sí es importante que nosotros conozcamos esta parte, ¿no? Entonces, pues primero que nada, saber que existen obligaciones para todas las empresas, públicas o privadas, pero también existen obligaciones por parte de los trabajadores que debemos cumplir para esa normatividad. Entonces, el objetivo de la norma 035 es la identificación y análisis de los factores de riesgo, de un riesgo psicosocial y la evaluación de un entorno organizacional, ¿no? Entonces, pues empezamos a pensar cuántos trabajamos en lugares con entornos desfavorables. ¿Cómo está nuestro clima organizacional? ¿Sí?
Exactamente. Y no sabemos que también tenemos derecho, porque los patrones, quien nos contrata, como los trabajadores que nos contratamos, tenemos derecho a tener medidas de prevención y acción de control para mejorar todos estos tipos de riesgos. Entonces, pues decimos, bueno, ¿y cuándo había hablado de la norma 035? ¿Cuándo la hicieron y por qué la hicieron? Bueno, pues la hicieron en base a que se detectaron muchos factores de riesgo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que nosotros tenemos? Pues las jornadas de trabajo, el tipo de jornadas de trabajo, ¿sí? Las cargas de trabajo, la rotación de turnos o cambio de mis horarios de trabajo que de repente me los establecen y me dicen, ¿qué crees? Que pues necesito que te quedes toda la tarde. O no vino el de la tarde y no se puede quedar, en el caso de los hospitales, no se puede quedar la consulta, ¿sí? El turno no se puede quedar descubierto. Y yo lo viví siendo encargada de un área y me decían, pues no vinieron, doctora, el compañero de la noche, ¿no? Y pues me tenía que aventar mis turnos de 36 horas, ¿no? Entonces, tenemos mucha importancia en conocer esto porque podemos promover un clima organizacional favorable dependiendo de cómo van a ser nuestras evaluaciones. Entonces, y nosotros con la norma 035 vamos a conocer y establecer las condiciones básicas y necesarias de cada uno de nuestros trabajadores en los apartados de seguridad en el medio ambiente de salud. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que yo tenga la aplicación de la norma 035 existen otras dos normas principales. La Secretaría del Trabajo tiene 37 normas, de las cuales las 37 normas existen normas específicas, básicas o dirigidas de acuerdo a la actividad que desarrollamos en nuestro trabajo. En el caso de los hospitales, pues debemos de tener mínimo 5 normas básicas que nos van a regir para poder desarrollar nuestro trabajo. Esto quiere decir que para que yo pueda aplicar la norma 035, debo de tener aplicada la norma 019. ¿Sí la conocían? Bueno, la norma 019 es aquella que se establece para integrar las comisiones de seguridad y capacitación en las áreas de trabajo. Ellos son los que se van a encargar de saber cuáles son sus necesidades, sus carencias y todo lo que corresponde a prevenir riesgos. Después de la norma 019, teniendo establecida esa, tenemos que aplicar la norma 30 y la norma 30 son los servicios preventivos de salud, donde dice la norma 30 que cada uno de nosotros cuando entramos a trabajar debemos de tener un examen médico para que en ese examen médico sepan las condiciones en las que yo estoy entrando y cómo estoy entrando a trabajar. ¿Es malo? No. ¿Es bueno? Sí. ¿Por qué? Porque hay gente que en un momento determinado tiene problemas de crisis convulsivas, que tiene problemas de diabetes y no lo dice por el temor de que no me van a contratar. Entonces también existe otra norma que también cubre esa parte. Entonces, si nosotros ya tenemos la norma 19 y la norma 30, pues bueno, el siguiente paso por necesidad en cualquier lugar de trabajo donde existan que pueden ser de 1 a 16 trabajadores, es aplicable en la norma en ciertos cuestionarios. De 16 a 50 trabajadores es aplicable otro cuestionario para determinar por qué. Porque ya más de 16 trabajadores, pues ya el clima organizacional va a ser diferente, va a ser totalmente distinto, ¿sí? Entonces, si vemos en nuestra diapositiva, dice, el objetivo es identificar, prevenir y analizar los riesgos de los trabajadores, promover un entorno favorable en las empresas y la norma es de carácter nacional y rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. O sea, yo porque trabajo en una Secretaría de Estado, ¿no tengo derecho? Tenemos derecho.
Y como antecedentes a esta norma, bueno, pues se descubrió que en México de alguna manera pues teníamos muy poca información en lo que corresponde a realizar las actividades, ¿no? Se dice que en México el 75% de los trabajadores padecen estrés, y yo diría que más. Yo creo que el 99.9% padecemos estrés en hacer nuestras actividades, por lo que sea. Aquí tenemos muchas complicaciones en México, ¿no? De las complicaciones es el transporte, es la movilidad, es la lejanía del lugar a donde trabajo, es el horario que me ponen para trabajar, es de alguna forma, pues quizás también la cuestión económica, el salario. Y bueno, entonces le vamos sumando, y pues obviamente nosotros los trabajadores tenemos demasiado estrés y no se nos califica ese estrés. Y entonces, ¿cómo nos van a calificar el estrés? Pues muy fácil, aplicando la norma 035. Cuando nos aplican la norma 035, bueno, pues entonces vamos a poder cumplir con todos estos antecedentes que recopiló la OMS diciendo que de alguna manera se requería instrumentar una norma a nivel mundial para mejorar las condiciones de los trabajadores. No nada más es en México, es en todo el mundo. Y fue algo propuesto por la OMS desde antes del 2016. A partir del 2016, pues conforme a la ley a lo previsto, el artículo 46 de la ley federal, pues explicó, determinó y presentó ante un comité la posibilidad de hacer una norma o un proyecto de norma que cumpliera detectando los factores de riesgo psicosocial en la identificación y cómo prevenirlos. Así que, pues, de alguna manera, este citado comité se dio a la labor de empezar a contratar, conseguir o buscar la manera por parte de las empresas a personas que representaran el conocimiento de estas empresas y decirle, a ver, tus empleados, ¿cómo están? ¿Qué necesitan? ¿Sí? Y pues se fueron juntando personas, estuvimos algunas personas formando parte de ese proyecto y pues pidiendo qué era cuáles eran las necesidades que tenía cada trabajador. En cada empresa, en cada lugar de trabajo van a ser las necesidades, van a ser diferentes, nunca van a ser iguales y no se pueden considerar o no se pueden normalizar en decir, no, pues es que en un centro de trabajo todo es igual, no, no es igual. No es lo mismo ni siquiera ser cirujano que ser afanador. Y no quiero decir que sea menos ni mayor. Un cirujano a lo mejor le ponen para poder, un trapeador y no va a poder. ¿Por qué? Porque estamos capacitados para otras cosas. Entonces, cada uno va a defender su profesión, su oficio de una manera, pues, bastante correctiva, y fue cuando se empezaron a promover y pues se dio que el sector público como el sector privado se iba a regir por esta norma y pues insistíamos en todo el territorio nacional, en todos los centros de trabajo, y su primera fase que se dio de la aplicación ya de la norma fue en 23 de octubre del 2019. O sea, salió publicada en el 2018 y se empezó a activar este tipo de proceso ya como tal en el 2019. ¿A qué empresas se aplica la norma? Insisto, a todas las empresas o todos los lugares que se consideren lugares de trabajo. No es de que pues yo trabajo en el gobierno, soy burócrata, no, pues es que yo trabajo en el Ángeles y pues ahí no aplica, no, aplican todas, ¿sí? Entonces, en cada una de las empresas, insisto, las organizaciones pueden tener hasta 15 empleados y pueden tener la aplicación de sus cuestionarios, porque el que tengan 2 empleados no quiere decir que no van a tener conflicto. A veces es uno solo y se pelea consigo mismo. Es en serio, o sea, dice, pues es que estoy solo y de todas maneras tengo problemas, ¿no? Bueno. Cuando tenemos más de 50 trabajadores, insisto, el cuestionario va a ser totalmente diferente, y empresas donde se trabajan más de 50,000, 2,000, hasta 3,000 trabajadores también.
sean empresas transnacionales, internacionales o las que se diga. Todo lugar de trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues como definiciones, una de las principales que se dio la necesidad de la información fue el acontecimiento traumático severo. Entonces dicen, no, pues es que yo no tengo acontecimientos traumáticos severos en el trabajo. ¿Seguros que no? ¿Seguros que no sufren en un momento determinado en sus vías de movilidad, choques, robos? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo llego al trabajo? O no llego, ¿sí? Entonces, sí, de alguna manera, pues fue uno de los parámetros que se dio para evaluar y aplicar esta norma, ¿sí? Por eso dice que es experimentado durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia o la muerte que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que puede generar trastorno de estrés para quien lo sufre o lo presencia. Podemos ver, a lo mejor a mí no me robaron, pero sí podemos ver que están asaltando y eso me va a causar un problema. Y voy a llegar con mucha inestabilidad emocional al lugar de trabajo. Entonces no voy a llegar en mis 5, a lo mejor voy a llegar en 4 o en 2 o no llego. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a tener otro tipo de situaciones, ¿sí? ¿Qué otra cosa sufrimos también de alguna manera como un proceso traumático severo o postraumático severo? Pues ahorita, ¿no? Todas las cuestiones de las inundaciones, vemos las cuestiones de, pues, los sismos, que suena la alarma porque se equivocaron. Entonces, todo eso, de alguna manera, la gente ya está muy nerviosa, está muy acelerada. Y entonces dice, pues, pero si no pasó nada, ¿no? Sí. Los choques, los derrumbes, o sea, estamos viviendo una situación de violencia muy severa que podemos ser parte de ella y eso también se puede calificar. El apoyo social es, de alguna manera, la definición que da la norma es para mejorar las relaciones sociales. O sea, ¿qué tanto se está dando esta parte de nuestros superiores en realmente mejorar un clima organizacional, ¿no? Aquí el liderazgo a veces está un poco perdido o demasiado perdido, ¿no? Andamos como a 20 calles del desfile, dijéramos, ¿no? Tengo un líder que no es tan líder, pero es de dedo y pues como yo soy el jefe, yo soy el que digo cómo y por qué lo tengo que hacer, ¿no? Pero como yo nada más soy el líder y soy el jefe y tú eres el que estás mi subordinado, entonces yo te digo que tienes que hacer las cosas de esta manera, pero es que, oye, lo platicamos nosotros entre nosotros y decimos, pues es que él no tiene la experiencia, acaba de entrar, acaba de llegar y pues cree que las cosas son así, ¿no? Entonces no estamos no estamos brindando ese apoyo. En ese cuestionario va a salir reflejado. Algunos ejemplos para las medidas de construir un apoyo social es, obviamente, pues afianzar cualquier tipo de relación de trabajo con los supervisores, con los jefes inmediatos, con los trabajadores, propiciar la ayuda mutua. En los lugares de trabajo en la actualidad no propiciamos ayuda mutua, ¿sí? Aquí es una lucha. Es lamentable, pero es una lucha, ¿no? Es lucha de poder, de conocimiento. No, ¿verdad que no es lucha de poder y conocimiento? ¿De qué es la lucha? De ego, ¿verdad? O sea, yo soy el jefe, yo soy la que sé. Entonces, tú vas a hacer, o sea, insisto, lo que yo digo y como yo creo, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros también, otro parámetro que se va a calificar es la autoridad laboral? Cada unidad administrativa va a ser supervisada o debe ser supervisada por la Secretaría del Trabajo. ¿Cómo? Haciendo inspecciones. ¿Ustedes han recibido alguna vez en su secretaría, en su lugar de trabajo, una inspección de la Secretaría del Trabajo? ¿No? ¿A quiénes multan la Secretaría del Trabajo? A las empresas, ¿no? Pero ¿cuándo van a nuestra secretaría a hacer una inspección y decirnos, oye, ¿tienes las principales medidas de seguridad?
vino Protección Civil. No, Protección Civil es una cosa, Secretaría del Trabajo es otra, ¿sí? Y hay un pleito entre Protección Civil y Secretaría del Trabajo, ¿no? Sin embargo, Protección Civil sí hace su parte, sí va a supervisar que estén los extintores, que estén funcionando, pero la Secretaría del Trabajo no ha aplicado, a lo mejor porque no lo hemos solicitado o porque no lo conocíamos, ¿sí? Entonces, la Secretaría del Trabajo lo que va a establecer es una vigilancia en materia de seguridad y salud. ¿En qué nos incumbe la cuestión de salud? En la norma 035. Yo quiero saber cómo los trabajadores del hospital en el Navarro o del hospital a donde trabajen tienen estrés. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Sí? Pues con los cuestionarios que se van a dar. Entonces, y también reconocer que todo centro o lugar de trabajo son edificios, locales, instalaciones, cualquier tipo de área donde se realicen actividades de trabajo. Hay gente que dice, pero es una tortillería y nada más son los que trabajan y no trabajan y se enojan porque les van a hacer inspecciones. Entonces, imagínense en las instituciones públicas, donde a veces ocupamos edificios que no sabemos si están bien, de manera estructural, ¿no? Por ahí empezando, ¿no? ¿Cómo vamos a saber nosotros como Secretaría del Trabajo? Como Secretaría del Trabajo, hacer un diagnóstico, pues conociendo el lugar de trabajo. Podemos detectar de alguna manera, pues identificando con la aplicación de los cuestionarios, también esta parte, ¿sí? También en la parte de evaluación vamos a ver cómo está nuestro entorno organizacional favorable o desfavorable, de acuerdo a las preguntas que se vayan realizando en este tipo de cuestionario. Los factores de riesgo, pues también vamos a ver cuáles son los factores de riesgo. Los factores de riesgo principales que van a afectar a las personas, pues pueden ser la primera parte, el estrés, la siguiente, pasar a una ansiedad, la tercera, pasar a cuestiones de que no tenemos ciclos de sueño reparadores y pues de ahí empezamos a tener una alteración en muchas situaciones emotivas, ¿sí? También eso viene en el cuestionario. Me voy a ir rápido porque tenemos poquito tiempo. Y pues también nos habla de las medidas de prevención. ¿Cómo vamos a tener nuestras medidas de prevención? Pues en cuanto tengamos el resultado de las evaluaciones de los cuestionarios que vienen en el diario oficial de la norma 035, entonces ahí pues vamos a ver cómo tenemos que aplicar y en quién tenemos que aplicar. También es muy importante que por parte de la Comisión de Seguridad e Higiene, por parte de la norma 30 de la prevención de servicios de salud y por parte de las secretarías o de la institución a donde yo trabajo, pues de alguna manera tengan políticas. ¿Cuáles van a ser las políticas? Las políticas que se van a desarrollar para mejorar las condiciones en las que estamos detectando en los cuestionarios alteraciones de las personas a nivel emocional. Y pues considerando que el trabajador pues siempre va a ser aquella persona que presta trabajo a otra persona, puede ser subordinado de alguna manera, y pues considerando que la terminología de trabajo es toda actividad humana intelectual, material o independientemente del grado de preparación que se tenga. Podemos ser técnicos, podemos ser profesionales, pero estamos desarrollando un trabajo y eso implica un riesgo. Y pues también poder reconocer lo que corresponde a la violencia laboral. Es lo que más aplica a la norma 035, porque van a ser todos tipos de hostigamiento que tengamos, de acoso o en contra de cualquier situación. ¿Cuáles son los ejemplos de estas personas? La difamación, hablar mal de una persona con otra, discriminarla por alguna situación, aislarla de una cuestión laboral nada más porque no hizo lo que yo quise, alteración de las funciones del cargo, o sea, dices, bueno, pues sabes que antes salías a las 2, ahora sales a las 3, porque yo digo, y porque pues así debe de ser. Entonces tenemos que considerar que hay que valorar las leyes, hay que estudiar las leyes, hay que saber si debemos aplicarlas o no. Y también, de alguna manera, la afectación por un entorpecimiento laboral. O sea, yo te pongo el pie, ¿sí? Yo te digo que lo hagas, pero ya me lo diste, pero yo digo que no me lo diste.
Entonces, pues estoy entorpeciendo el trabajo, ¿no? Amenazar o coaccionar a algún trabajador, decirle, si tú dices, pues te voy a cambiar, ¿eh? Te voy a mandar a la noche. Y si no cambias a la noche, bueno, pues sabes que te voy a empezar a aburrir, porque entonces les digo a los de la noche que te hagan la guerra. Y pues no, yo a mí nadie me dijo nada, ¿no? Pero pues llegas al turno de la noche y todo el mundo te bloquea, ¿no? Yo recuerdo que un día uno de mis compañeros teníamos que hacer un archivo y le dije al enfermero, oye, pues nos vamos a dividir entre todos. Me dice, sí, doctora. Y entonces en la noche llega y me pone una caja encima del escritorio y le digo, ¿y esto qué es? Dice, la caja que le toca. Le dije, ¿a ti quién te dijo que me tenías que decir tú a mí lo que tengo que hacer, ¿no? Cuando yo era la encargada, yo era el jefe, entonces, pues de alguna manera era una situación pues de rebeldía, ¿no? Culpabilizar a un trabajador de las cosas buenas y no de las malas, ¿verdad? A veces culpamos a los trabajadores porque nosotros creemos que las cosas están hechas de manera bien y decimos, no es que sí estuvo bien, pero el compañero dice, oye, no es que la regó, dio mala cita, la paciente tiene 2 horas aquí. Sí, pero hizo el trabajo. Entonces estamos justificando de alguna manera. Y también la otra parte es hablar de la agresión, de una agresión verbal o psicológica. No te hablo, te hago la ley del hielo, ¿sí? Entonces, pues para llegar a todo esto, les voy a poner aquí, me voy a adelantar. Para realizar esto, tenemos que hacer un, un cuestionario que viene en el diario oficial, lo pueden consultar en el diario oficial, es la referencia de la 1 hasta la 4 y pues ahí se puede ir valorando de alguna manera qué es lo que las preguntas son preguntas que fueron elaboradas de una manera capciosa con de alguna forma pues repercusión para poder averiguar qué es lo que nos está pasando y sin poder tener que decir que si yo llego y lo pregunto directamente, yo le digo a la compañera, oye, tú si sufres estrés y voltea y dice, no, no. Pero en el cuestionario, sí, nos orienta. Es un cuestionario bastante elaborado. A partir de ahí, pues entonces tenemos nosotros los parámetros para las calificaciones y pues dependiendo de la calificación, si salen en el nivel de riesgo, desde el nulo, el bajo, el medio, el alto y el muy alto, se considera que debe de tener un manejo terapéutico y ser canalizado. Si la Secretaría del Trabajo llega y te pregunta, ¿aplicaste la norma 035? Sí. ¿Cuántas personas de tu personal salieron con alteraciones en los cuestionarios? Y dices 2, dime cómo lo resolviste. ¿Le diste permiso a que fuera a la terapia? No quiso. Enséñame el documento a donde dice que no quiso. ¿Sí? No, pues yo sí le dije, pero sí fue, pero llego y le pregunto, oye, ¿te dieron permiso para ir a la terapia? Sí me dieron permiso, pero me descontaban las horas. ¿Sí? Entonces, para eso es la norma 035, bien interesante, ¿no? Y pues los puntos obligatorios para poder establecer esta norma es diseñar, primero que nada, como estructurar en cualquier lugar de trabajo una política interna para que prevenga los factores de riesgo. Yo puedo estar haciendo mis evaluaciones de este tipo cada año, cada 2 años, dependiendo de la rotación del personal y obviamente promocionar un buen entorno organizacional. ¿Cómo lo voy a promocionar? Valorando a mis jefes, valorando a mis líderes, valorando la gente que trabaja conmigo. Y hay gente que es muy trabajadora, pero hay gente que también, pues de repente empieza a cambiar muchas cosas, ¿no? De la vida. Entonces, difundir las políticas en todas las instituciones de trabajo públicas o privadas para poder conocer que existen y que podemos hacerlas. Y posterior a las evaluaciones, pues llegar a un acuerdo y decirle, estás con un estrés laboral, lo ideal a lo mejor es que te cambie de área, toma tu terapia, te doy permiso para la terapia y pues para poder cambiar este clima organizacional, si no, no lo vamos a poder cambiar. ¿Cómo aplicamos la norma? Empezando a aplicar las normas de la Secretaría del Trabajo. Pues muchas gracias. ¿Alguna duda? Muchas gracias, doctora, por su excelente
ponencia y creo que ahora sí están brincando muchas manos, 1, 2, 3, 4. A mi izquierda, por favor, adelante, como ¿cómo se llama? El doctor Iku. El doctor Iku. Adelante a mi izquierda, por favor. Buenas tardes. Tu nombre, por favor. Ana Jens Guevara. ¿De dónde vienes? Del Estás, no, no es cierto. Adelante, por favor, con tu pregunta. Una pregunta, estructuralmente, ¿qué tanto se puede buscar la situación? Porque, por ejemplo, los médicos ya están para valorar un paciente. Entonces, a lo mejor no son agredidos por el jefe, pero son agredidos todos los pacientes que entonces se puede hacer un bien. Aquí lo importante es precisamente poder llegar a un diálogo con con el jefe de servicio, en este caso, en el jefe de área directo, porque obviamente tanto para el médico que tenemos que valorar en un paciente, y no a veces en 15, en menos, y te tardas haciendo la receta, y luego el paciente a veces esa consulta ya que estás haciendo receta, dice, ay, se me olvidó decirle que me tengo esto otro, ¿no? Entonces, aquí la idea sería poder hacer una propuesta de que la cantidad de pacientes que se valoren deban de ser con más tiempo y menos pacientes, porque la saturación de pacientes estresa mucho al médico. A ver, para que sea, ¿cómo se llaman ahora? Haya paridad de género. Equitativo, Sí. que también trabajo en una área de atención a violencia de género. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Gerardo Olivares, yo soy psicólogo de una unidad de atención a diversidad sexual y me pasó algo, yo quiero hablar desde mi propio caso, ¿no? Yo me hice acreedor según a una sanción por el hecho de no compartir el espacio con una de mis compañeras, cuando fui quien creó esa unidad de atención a violencia, por el hecho de mover escritorios y lugares para poder mejorar las condiciones laborales y se me cambió de mi centro de trabajo a un lugar que estaba detrás de unos, ¿cómo se llaman? Unos elevadores en donde no tenía ninguna atención. Bien, bueno, aquí vuelvo a insistir, la evaluación es precisamente para eso, ¿no? Si a ti te aplican el cuestionario, obviamente vas a salir con muchísimas alteraciones y obviamente tú requieres un apoyo terapéutico independientemente de la actividad que tú desarrollas y sobre todo la reparación, ¿no? Entonces sí te puedes acercar a la Secretaría del Trabajo para que tú puedas denunciar esa parte de inconformidad y del trato porque ya aquí están varias causales, ¿no? Por favor, atrás, a mi izquierda. Vamos también con una pregunta de en línea que nos Sí. mandan comentarios. Pregunta el señor Gilberto López Baltasar. En la ley se acaba de modificar y en las empresas menciona que cada hora por la que te quedes extra están obligados a pagarla al doble. ¿Cómo aplica en el sector de salud? Perdón, eso tendrá que ver con las condiciones generales de trabajo, creo que tiene que verlo con su sección sindical y el administrador de recursos humanos de la institución, ahí donde es en las condiciones generales de trabajo está tipificado exactamente cuánto se tiene que pagar y todo este tipo de situaciones, ¿no? No, está bien. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Verónica, vengo de INAPAM y mi pregunta es en función de, ya contestaron lo de si la empresa, bueno, en este caso la institución no lo hace, también puede tener una sanción, pero mencionaba usted lo de la prevención y como ciertas medidas para disminuir esto. ¿Eso viene desglosado o viene también en la ley? Los cuestionarios menciona que sí, pero lo que sí es terapias, cursos, si es ¿eso también lo podemos encontrar ahí? Sí, sí, eso viene ahí en el diario oficial de la Federación de la NOM 035, que fue publicado en el 23 de octubre del 2019. Y igual, pues por mi parte, si ustedes gustan, yo con mucha emoción les puedo ir a dar una plática en relación a lo que es la NOM 035 con un poquito más de tiempo. Realmente aquí vimos los puros títulos, ¿sí? Pero yo creo que son cosas muy interesantes porque esto va a despertar muchas necesidades y muchas cosas que podemos ir cambiando en nuestra área laboral, porque todo esto repercute en nuestra familia.
Regularmente nos llevamos los problemas a la casa y de la casa los traemos al trabajo y traemos una combinación que no sabemos diferenciar entre qué es un estrés laboral y es un estrés de trabajo, de familia, perdón. Entonces, con mucho gusto, si usted requiere que yo les pueda apoyar con la plática de la norma 035, con mucho gusto lo hago. Muy bien, ¿alguna última pregunta? Por favor, repite su pregunta para que oigan a nivel Sí, virtual. gracias. Quisiera saber si la NOM tiene una vigencia y si existe la posibilidad de que pase a ser una iniciativa de ley, porque al ser una norma, justamente me imagino y tengo conocimiento de que algunas empresas pues únicamente están cubriendo algunas acciones para no ser multadas, pero el objetivo primordial de atención a salud mental a veces se deja en un segundo plano. Entonces, justamente quisiera saber eso, si hay alguna vigencia, si actualizaría y si existe la posibilidad de que pase a ser una iniciativa de ley. Bueno, la vigencia está desde que sale publicada en el diario oficial y como tal, nada más se puede considerar que la empresa o lugar de trabajo no cumpla, pues se requiere la atención de la prevención. Si van y hacen la verificación y se demuestra que se hizo la norma, pero no se cumplió con las partes preventivas, y como norma ya no se requiere una iniciativa, ya está publicada y pertenece a la normatividad de la Secretaría del Trabajo, la cual se puede y se debe de cumplir de acuerdo a un ordenamiento de la presidencia. Bueno, pues un tema bastante interesante porque si nosotros nos decimos, oye, ¿quién no hemos sido afectados? Porque dan ganas de salir todos corriendo. Y bueno, Esperanza no nos habló un poquitito sobre el equivalente al bullying, ¿no? El moving. Cuando te echan montón, ¿no? Te echan 4 montón y tú no sabes ni por qué. Y bueno, así como hay un buleador, aquí será un moviador a lo mejor en los centros de trabajo, de los cuales pues sí hemos sido objetos más de todos, yo creo, ¿no? Una última pregunta, por favor. Un momentito, por favor. Es que si no, no oyen los que están a nivel virtual. Buenas tardes, mi nombre es Miriam. Yo me informé de todo esto. En mi trabajo sufrí el famoso moving, pero llegando al ISSSTE, en la clínica que me tocaba, en la Leonardo Bravo, no me creyeron. El psiquiatra que me atendió, la psiquiatra que me atendió, no me creyó y me dijo, son palabras mayores lo que usted está diciendo, ¿segura que fue acosada? Entonces, lo que hizo fue darme de alta. No sé si el ISSSTE también tenga como que algo que ver, y entonces yo tuve que tener mi tratamiento fuera, y entonces todos esos gastos no los está cubriendo mi institución, sino lo estoy cubriendo yo, porque aparte en el trabajo también te piden que te calles, que no digas nada, porque si no, entonces ellos también, no sé si puedan, o no sé qué les hagan, la verdad, no lo entiendo, pero yo fui con Derechos Humanos y fue donde me dieron la pauta de cambiarme. Incluso en nuestro centro de salud, en nuestra jurisdicción, ni siquiera hay un representante mexicano, es un representante extranjero. Entonces sí son como muchas cosas que se tienen que como que ir viendo, porque son, o sea, las cargas de trabajo son impresionantes, los mismos compañeros, y a mí lo que más me dio como que asombro fue que cuando yo fui a solicitar ayuda, no me creyeron, me dijeron que no era cierto. No sé si el ISSSTE no puede darme una constancia de tiempo, porque yo les decía, tengo miedo de ir a trabajar, o sea, literal era miedo, era llorar, y ellos decían que no era cierto y me mandaron a trabajar. Entonces, imagínate el estrés que uno sufre. Digo, afortunadamente de eso ya pasaron 5 años, ya pues yo estoy muy bien, pero sí, no entiendo, o sea, esta parte, ¿quién lo sanciona? Entonces, yo sé que todos estamos estresados, los médicos están estresados con 15 minutos, pero entonces, ¿quién defiende al último eslabón, que somos nosotros? Porque si yo no me muevo, entonces nadie se mueve por mí. Entonces, sí me gustaría que la doctora pudiese ir, a lo mejor, si me dice cómo la contacto, para que pueda ir a nuestra jurisdicción, porque la verdad es que sí urge una visita. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí lo importante es que precisamente cada centro de trabajo, insisto, sea privado o público, conozca que requiere una normatividad, y dentro de la normatividad necesaria son las normas básicas. Entonces, si ustedes en un lugar de centro de trabajo ni siquiera conocen cómo aplicar la norma 1, que es la seguridad en los lugares de trabajo,
Hay gente que no sabe ni dónde está la salida de emergencia. Entonces, el conocimiento de la normatividad y poderla aplicar a nivel institucional, yo creo que mejoraría muchas condiciones, no para uno, para muchos, porque realmente sí se ha sufrido, sí se sufren muchas situaciones en las instituciones, porque lamentablemente son las que menos se voltean a ver. Todo se va sobre lo privado. Bueno, pues tenemos mucho que platicar. Por favor, si hay alguna duda, comentario, pedirle sus datos personales, a la doctora, será un placer. Agradecemos, Esperanza, tu participación y pido un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Terminando platicando. Muy bien. Gracias.